Ya tenemos hecho el diagnóstico, pues vamos a pasar a lo que es la parte del tratamiento. Como bien es conocido, el tratamiento primario de los tumores del estroma gastrointestinal es la cirugía. Y bueno, para hablarnos de lo que es la parte de tratamiento quirúrgico, pues contamos con la presencia el día de hoy del doctor Gustavo Gotera. Gustavo es cirujano general, cirujano oncólogo. Actualmente es el coordinador docente del posgrado de cirugía oncológica del Instituto Oncológico Luis Racetti, adscrito a la Universidad Central de Venezuela. La tesis doctoral del doctor Gotera fue precisamente en tumores del estroma gastrointestinal y realmente es un experto que contamos con el honor de tenerlo el día de hoy. Con ustedes, el doctor Gotera. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a quitar esto de aquí porque me siento encerrado cuando me dejan aquí. Ok, vamos a apagar un poquito las luces. Los tumores del estroma gastrointestinal son realmente unos elementos que nos han dejado mucho y nos han enseñado mucho. Gracias de verdad a la Sociedad Anticancerosa por permitirnos estar aquí, a María Belén, a todos ustedes. Es hora de almuerzo. Fíjense que esta conferencia tiene una particularidad y es que aquí tiene el número de diapositivas por el que vamos. O sea, para que no se vayan a estresar que falta mucho, falta poquito, aquí tienen el número de diapositivas por el que vamos. 60 diapositivas en 15 minutos es una diapositiva cada 15 segundos. O sea que vamos a ir rapidito. Conflictos de intereses. Este es uno de los episodios de mis episodios favoritos de la historia. 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín. Probablemente el evento geopolítico más importante de los últimos 50 años y uno de los días más importantes del siglo pasado. Esto fue un hito. Realmente esto cambió la historia tal cual a como la conocemos ahorita. Y lo traigo a colación porque eso mismo pasó con los GIS. Los GIS definitivamente nos cambiaron la historia oncológica. Fue probablemente el primer tumor el que se identificó, el sitio que estaba dañado y se identificó un medicamento que podía actuar sobre ese sitio dañado. Eso nos dio el GIS, nos dio el antes y el después, la puerta de entrada, la puerta de salida, la claridad, la oscuridad, y se comienza a hablar entonces de las terapias blancos, tan famosas ahorita. Comenzaron con este tumor. Entonces nos ha enseñado de tal magnitud y tal cantidad de cosas que es un hecho histórico que exista este tumor y que además de eso podamos hablar de él de antes y después, tal como pasó con el muro de Berlín. Estos señores son tumores gastrointestinales, origen mesenquimal, 2% de las lesiones del tubo gastrointestinal, la mayor incidencia entre 40 y 60 años de edad. Definitivamente se reconoce como una entidad patológica diferente. Son sarcomas y son malignos. Unos más malos, otros menos malos, pero todos son malos. ¿Okay? Entonces, como una entidad distinta, y la incidencia y prevalencia es esta que está aquí, 14.5 por millón o 129 por millón. ¿Qué hace especiales a estos tumores y por qué antes no les tomaban en cuenta y ahora sí les toman en cuenta? Bueno, pues definitivamente la aparición de terapias que mejoran el control y la sobrevida de estos pacientes, pero al mismo tiempo eran tumores que tenían un pronóstico muy sombrío antes de esta época. ¿Por qué? Porque tenían una respuesta muy limitada a la quimioterapia convencional, progresaban a los 4 meses y no había impacto en la sobrevida cuando se trataban. Igualmente, la comorbilidad asociada por la radioterapia era casi prohibitiva de la utilización de la misma, porque los dosis tumoricidas por encima de 8000 centigrados con una ubicación habitualmente estómago o en la cavidad abdominal hacían prohibitiva la utilización de la radioterapia. Y la cirugía se presentaba como el principal elemento para el tratamiento de estos tumores resecables. Eso los hacía diferentes, donde probablemente el protagonista era la cirugía. Ojo, seguimos siendo el protagonista, pero ahora apoyados definitivamente en un grupo de trabajo intenso, bueno, y que además de eso le da una expectativa de vida a estos pacientes inimaginable para los momentos en los que comenzaron a aparecer. Paul Sugar-Baker, probablemente, esta es una combinación de, cuando hablamos de manejo de sarcoma, este es un señor que probablemente es una combinación de Superman, Batman, el Hombre Araña, la Mujer Maravilla, todos los superhéroes. Bueno, lo representa este señor cuando hablamos de manejo de sarcoma. Y él decía que para operar un sarcoma, entre ellos un GIS,
Había que tener un profundo conocimiento, amplia destreza, habilidad técnica, creatividad, coraje y sobre todo, sensatez. Los sarcomas son tumores que nos permiten hacer casi todo desde el punto de vista quirúrgico en función de resecar la enfermedad. Pero ojo, no gano nada con hacer un gran esfuerzo quirúrgico y que el paciente se me muera en el postoperatorio. Entonces tenemos que estar muy claros que todo esto es cierto, pero la sensatez y la discusión del caso preoperatorio son determinantes. La ubicación, importante, estómago, intestino delgado, y después de eso bajas proporciones en colon, esófago y otras localizaciones. Los síntomas que da son síntomas todos inespecíficos. ¿Quién de nosotros no ha tenido alguna vez estos síntomas? Por lo tanto, es difícil su diagnóstico, su aproximación. Vamos a empezar entonces con los elementos más importantes desde el punto de vista quirúrgico. Son lo que hemos llamado principios quirúrgicos. La cirugía definitivamente es el principal elemento terapéutico, inicial en la mayoría de los casos en estos pacientes. Les repito, es casi el único tumor que nos queda donde los cirujanos podemos hacer casi todo lo que técnicamente nos es posible hacer, siempre y cuando no se comprometa la vida del paciente. No solamente cumple función terapéutica, sino estadiadora y pronóstica. Me da tamaño, me da infiltración a órganos vecinos, me da una serie de condiciones que junto con el índice mitótico y el tamaño nos da entonces la proyección y la ubicación de cómo se van a comportar. El cirujano en este caso es un factor determinante. No es lo mismo que aborde este tipo de tumores un residente o un cirujano con poca experiencia en manejo de sarcomas o grandes tumores intraabdominales a que lo maneje una persona con más experiencia, que no es que va a ser más, sino que probablemente va a ser más sensato a la hora de tomar decisiones. ¿Qué cosa impide que esto sea una cirugía, que se haga una cirugía adecuada en los Y? Bueno, los tumores frecuentemente son grandes. El diagnóstico casi siempre es incidental. La clínica que presenta, cuando se presenta, es clínica de emergencia, porque sangra, porque se perfora, porque se rompe. Estos tumores tienen centros necrohemorrágicos y son friables y fácilmente lacerables. Tienen una pseudocápsula muy fina y pueden romperse. Esto es realmente una pseudocápsula y tenemos que protegerla porque romper el tumor durante el acto quirúrgico empeora el pronóstico, pudiendo generarse, así como se conocen las carcinomatosis, dentro de los sarcomas conocemos la sarcomatosis, diseminaciones intraabdominales generalizadas que cambian el estadio del tumor y por supuesto el pronóstico del paciente. Puede haber hasta 40% de afectación a órganos vecinos, implantes peritoneales al mismo tiempo hasta 15% y definitivamente el cirujano puede impedir una cirugía adecuada. ¿Dónde iba? Ok. ¿Cómo se hace el abordaje entonces cuando estoy frente al tumor? La disección debe ser centrípeta. ¿Qué significa disección centrípeta? Siempre de la periferia hacia el centro, tratando de despegar marginalmente y buscando la parte posterior de estos tumores, tratando de identificar si está adherido a órganos nobles, elementos vasculares, y siempre de afuera hacia adentro, en forma centrípeta. Hay que tratar de definir la base. Nos encontramos con tumores de gran tamaño, 20, 30 centímetros, tiene una base de implantación de 5 centímetros sobre una de las paredes del estómago. Los márgenes intramurales, esto fue motivo de muchísima discusión. Actualmente se acepta que 2 centímetros de margen es suficiente cuando se trata de resecciones desde el punto de vista de márgenes intramurales. Debe tratar de darse márgenes tridimensionales, lo que es también de alto y de ancho hacia la profundidad. Las grandes resecciones no pierden valor con los factores pronósticos tumorales. ¿Qué significa esto? Puede ser un tumor grande, puede ser un tumor de alto grado, que sean factores adversos, pero es resecable, tengo que resecarlo, porque el pronóstico de comenzar un tratamiento adyuvante con una enfermedad completamente resecada, aunque sea de alto grado, es mejor que dejar la enfermedad. Entonces, las grandes resecciones no pierden valor con los elementos pronósticos tumorales que tienen convencionalmente los pacientes. La meta siempre es un R0. Pero un R1 es mejor que un R2. Esto, si hablamos de residentes, esto no es así. Pero bueno, ok. Sin tratamiento adyuvante, estos pacientes, más o menos 34% está vivo a los 5 años, cuando se quita completamente la enfermedad. Y si se deja enfermedad sin tratamiento adyuvante, menos de un 10% está vivo a los 5 años. De ahí la importancia de siempre complementar el tratamiento.
Ojo, no existen trabajos prospectivos adecuados con cirugía sola como tratamiento. Esto hay que olvidarlo. La cirugía siempre en este caso va acompañada de evaluación, manejo e integración de criterios con el oncólogo médico, gastroenterólogo, radiólogo, imagenólogo, etcétera, etcétera. Hay puntos muy controversiales y la pregunta es, ¿la cirugía habrá llegado realmente al límite de lo que se puede ofrecer en GIS? Bueno, hay una serie de factores pronósticos no tumorales de los que ya se hablaron, uno de ellos es la ubicación. Los de estómago son de mejor pronóstico, los de esófago tienden a ser de mejor pronóstico no per se, por una condición innata genética, sino porque dan síntomas más rápidamente, obstruyen, se diagnostican más rápidamente. Mientras que el resto de ellos, hacia estómago, y los de peor pronóstico, los de intestino delgado. El tipo de resección siempre debe tratar de quitarse toda la enfermedad y el hecho de que la enfermedad esté asociada a más de un órgano no es limitante tampoco. Debo quitar toda la enfermedad, aunque sean resecciones iba a decir orgásmicas, no, multiorgánicas. Resecciones multiorgánicas, y además de eso, resecciones que incluyan además órganos adicionales, como por ejemplo metástasis hepáticas. Esto siempre y cuando, repito, no se comprometa la vida del paciente y se sopese el beneficio de comenzar con un tratamiento neoadyuvante y después la cirugía. Ok, entonces como objetivo primario quirúrgico tenemos que la resección debe ser completa, con suficientes márgenes y sin ruptura del tumor. Ese es el objetivo primario, el objetivo final también de todos los tumores del estroma gastrointestinal cuando son operados. Para esto entonces hay poca experiencia, definitivamente hay pocos trabajos prospectivos. Hay una desproporción cirujano-tumor, aunque hay cifras que dicen que en el próximo año todos los cirujanos nos vamos a tropezar de alguna forma con un GIS. Es cierto, pero siguen siendo muchos cirujanos y pocos GIS. ¿Okay? Hay desconocimiento de la entidad y hay que además valorar el cirujano en situ, con las decisiones que toma en el momento. ¿Okay? Acuérdense que cuando se hace la resección primaria, la resección del tumor completo es el pronóstico más importante desde el punto de vista del comportamiento. ¿Okay? Más o menos el 60% son resecables, inclusive con metástasis, resecando también las metástasis. Hasta un 80% de los no metastásicos son resecables. Aquí entra el grupo de los que son grandes, no resecables, pero no metastásicos también. La resección de órganos vecinos infiltradas debe también considerarse. Los márgenes amplios, ya dijimos, hasta 2 centímetros aproximadamente. Y esto es importantísimo, no linfadenectomía de rutina. Estos son sarcomas. Los sarcomas no tienen diseminación linfática y por lo tanto nos olvidamos de los ganglios con estos tumores. A pesar de que se describe que hasta un 5% de ellos puede dar metástasis ganglionares, no es lo común. Nos olvidamos de los ganglios como elemento primario del tratamiento quirúrgico. Esto es importantísimo también. La peritonectomía puede realizarse. Es de los poquitos tumores que nos quedan. Ahora se suman a ellos algunos de colon, algunos de ovario, pero donde sí el peritoneo está tomado desde el punto de vista local, es válido eliminarlo para que haga mejor el tratamiento después. Ojo, no romper el tumor, siempre utilizar criterios de resección estándar y no nos deben dar miedo nombres como pancreatodonectomías, resecciones perineales, anteriores bajas, hepatectomías, aunque se debe considerar siempre la morbilidad. Las resecciones laparoscópicas cada vez tienen más vigencia y pueden ser utilizadas. Esto es determinante recalcarlo. La cirugía sola con tumor de alto riesgo no es curativa. La recaída local, en mitad de los casos operados con criterios curativos, es aproximadamente 32% a 5 años y 78% a 10 años. La recaída metastásica en casos operados con criterios curativos puede ser hasta 19% a 5 años y 63% a 10 años. Y se empeora el pronóstico cuando se rompe el tumor. ¿Por qué recurren o cuándo recurren los GIS? Bueno, después de un R0, 40% puede caer en peritoneo. Hasta un 80% de estos eventualmente puede tener metástasis. Aquí es importantísima la manipulación del tumor y evitar la diseminación intraoperatoria. El principal órgano metastásico es el hígado. Las metastasectomías son válidas en cualquiera de las formas, se manejan criterios similares a los que se manejan para patología de colon o colorectal,
tomando en cuenta también que el intervalo mayor de 12 meses da mejor pronóstico que el intervalo menor de 12 meses en la recaída de los GIS. Y definitivamente son válidos todos los conceptos que conozcamos para el manejo de la enfermedad hepática. Esto ha sido tan amplio que se han efectuado hasta trasplantes hepáticos en enfermedad metastática de GIS con resultados excelentes. Estas son algunas fotos de nuestra experiencia. Fíjense que son tumores grandes con finas cápsulas muy friables y tenemos que manejar con absoluto cuidado. Estos son más intraparenquimatosos, pero corresponden todos a la misma patología. Y esto será mucho más conocido para algunos de los que están aquí, formas en las que podemos evidenciar las lesiones. Ojo, las resecciones endoscópicas no están indicadas. Y no están indicadas, ¿por qué? Porque hasta ahorita no hay nada que pruebe que realmente es seguro desde el punto de vista oncológico la resección de tumores mesenquimales. Técnicamente es factible, pero la recomendación para tumores que no son epiteliales y resecciones endoscópicas está muy entredicha. A pesar de que sea facilito y que está aquí mismito. Esto es un concepto que ya lo mencionó la doctora, son los micro-GIS. Los micro-GIS son aquellas lesiones que son de menos de 1 centímetro de tamaño. Bueno, esto empezó a evidenciarse, y esto es una imagen parecida a la que nos mostró la doctora. Empezaron a hablarse de estos en Japón y en Alemania, donde en las autopsias que se hacían los pacientes y se revisaba el estómago, se empezaron a ver un número no despreciable, por encima del 20% de personas que tenían micro-GIS y que no habían sido detectados, ni diagnosticados, ni evidenciados en ningún momento. Se llega a la conclusión de que ellos existen y que se queden ahí. Si los diagnosticas, déjalo ahí. No hay nada que hacer a nivel gástrico. No generan ningún factor de riesgo. Ya vimos en la tabla de factores de riesgo la denominación o la caracterización en la que toda lesión de menos de 2 centímetros diagnosticada como GIS a nivel gástrico se observa. No debe operarse. ¿Por qué? Porque la posibilidad de recaída a 5 años es 0%. Hay una serie de consensos, algunos GIS realmente son sobretratados desde el punto de vista del abordaje inicial y no van a necesitar tanto como lo que se les está ofreciendo. Los GIS de alto riesgo definitivamente necesitan tratamiento convencional. Este es el medicamento que hizo cambiar la historia del GIS, el imatinib. Ha habido una serie de estudios donde se dice cuánto tiempo debe tomarse el imatinib. Para este momento, esto es una gráfica, hay que darle gracias al doctor Pister que me la prestó, Peter Pister, y para este momento se discutía que si el imatinib debía mantenerse durante 1 año. Ya sabemos que no menos de 3 años debe darse y probablemente hasta progresión o toxicidad de la misma debe darse la molécula. Hay algunos subtipos de GIS que tienen que abordarse desde un punto de vista diferente con caracterización genética de los mismos y pruebas para evidenciar dónde estamos. No voy a describir el estudio, esto es solamente para mostrar que inclusive el estudio que aprobó el imatinib como tratamiento convencional adyuvante para los GIS, todos pasaron primero por cirugía. O sea que todos ellos, para entrar en cualquier protocolo, deben pasar siempre por cirugía. Esto es esencial, definitivamente siempre sospeche un GIS. Señores, el 80% de las lesiones submucosas de menos de 2 centímetros que encuentran en el estómago son GIS. Entonces, si no tienen idea de lo que es, digan que es GIS, porque tienen 80% de probabilidades de pegar el diagnóstico. Entonces, esa es la estadística que se debe manejar. ¿Ok? Siempre se deben manejar los márgenes y deben marcarse, siempre realizar el CD117, la inmunohistoquímica, así como el conteo mitótico. Esto es un pequeño algoritmo de trabajo o de manejo donde todos los tumores submucosales, aquí definitivamente el gastroenterólogo es el verdadero protagonista, al ladito del cirujano, ¿no? Pero ahí, pues.
y determinado que son tumores sólidos originados de la pared gástrica, los de menos de 2 centímetros se deben seguir, no se les debe hacer nada. ¿Okay? Entre 2 y 5 centímetros resecarse y más de 5 centímetros también resecarse. Acotación entre 2 y 5 centímetros que pueden ser asistidos por laparoscopia. ¿Okay? Algunas otras visiones, fíjense imagenológicamente, esto es muy característico del GIST, una lesión que aparece de la pared gástrica y protruye hacia adentro, también puede ir hacia afuera, y algunas visiones de lesiones. ¿Okay? Igualmente, imagenológicamente e imagenológicamente, diferentes formas de presentación de GIST. Vamos a pararnos ahora brevemente en los escenarios posibles para poder saber qué hacer en cada uno de ellos. Si tenemos un GIST diagnosticado por biopsia preoperatoria, señores, preparémonos para operar un GIST. Si el GIST es sospechado por imágenes, tenemos que tratar de demostrarlo histológicamente y ofrecerle lo mejor posible a este paciente en un solo acto quirúrgico o, en su defecto, sin cirugía inicial, comenzando con algún otro tipo de tratamiento, pero incluyendo como elemento factible la cirugía en algún momento de la evolución. Cuando el GIST se sospecha como hallazgo intraoperatorio, dar las medidas mínimas para garantizar márgenes de esta lesión sin comprometer la seguridad del paciente. Si el GIST es diagnosticado en la pieza operatoria, bueno, reinventariar al paciente y definir si fue adecuada o no adecuadamente tratado para consideraciones de adyuvancia, enfermedad residual, enfermedad metastásica, etcétera, etcétera. Y probablemente los 4 escenarios más difíciles en los que nos encontramos los cirujanos y también los oncólogos médicos, cuando la enfermedad es marginalmente resecable. Fíjense que hay una serie de estudios que hablan de que estos pacientes podrían recibir o pueden recibir tratamientos de inducción y tratar de reducir el tumor para después de eso operarse. Estos son, repito, pacientes que marginalmente pueden ser resecados completamente o no, pero que el volumen es muy grande, son lesiones no metastásicas. Como conclusiones de este trabajo, es posible disminuir el tamaño del tumor y hacerlo operable o más fácilmente resecable. Hay que vigilar una serie de condiciones. Aquí lo importantísimo es que si un tumor empieza a responder al tratamiento neoadyuvante, tenemos que darle un periodo de espera de no menos de 6 meses. Y en esos 6 meses reevaluar y decidir si está respondiendo, operarlo, porque ya es operable, o seguirle dando el tratamiento hasta que termine de responder el paciente, hasta que no responda más. Esto es complejo, es complicado, y de allí que tiene que discutirse muchísimo este tipo de condiciones. Otro escenario, enfermedad no resecable o metastásica de entrada. Señores, una gran cantidad de estudios que nos hablan de que la sobrevida libre de progresión de 80% a los 12 meses en enfermedad estable preoperatoria, siempre y cuando se utilice imatinib, cuando se compara con el otro 33%. Importantísimo, la respuesta a imatinib a veces no es sostenible en el tiempo, y debe considerarse entonces en estos pacientes metastásicos de entrada, una vez que respondan y que puedan ser operados, la cirugía como un elemento definitivo. Hay una tendencia importante también a decir que no se modifica el pronóstico cuando se operan estos pacientes, pero siempre da como que un poquito más de tranquilidad saber que voy a comenzar un tratamiento sin enfermedad que con enfermedad remanente. Otro escenario, progresión, recaída local o recaída metastásica. Señores, gran cantidad de estudios que nos hablan de los beneficios de la terapia compensatoria o complementaria. Ningún paciente en esta condición debe quedar por fuera de tratamiento adyuvante, específicamente imatinib. Y la neoadyuvancia, señores, la neoadyuvancia, considerar que este tumor que debe ser abordado inicialmente, cada vez que se pueda por cirugía, no vaya a cirugía, sino que vaya a neoadyuvancia, es un elemento que está sumamente discutido, mesas de consenso, mesas de análisis, ya hay acuerdos en que es una opción terapéutica viable y que debemos considerar siempre, inclusive en pacientes que tengan que estén asociados a resecciones que vayan a generarle complicaciones en su sobrevida. Siempre considerar la neoadyuvancia de entrada en pacientes con tumores irresecables, y esto incluye entonces una serie de elementos que tienen que participar en el grupo de trabajo, importantísimos, como por ejemplo el imagenólogo, el gastroenterólogo, el oncólogo médico, el cirujano, y tomar decisiones en grupo.
Esto es ya casi para terminar, aunque diga 47, ya vamos terminando. Esto es una de las últimas cosas que nos enseñó el GIS. Y en esto se parece en algo a próstata. Resulta que ante una enfermedad grande, avanzada, metastásica en hígado, por un GIS primario, se comenzaba con tratamiento con imatinib y respondían gran parte del tumor y otras partes no respondían. Esto se llegó a diagnosticar gracias a una serie de criterios de RECIST modificados por el doctor Choi y además de eso por el advenimiento de la utilización del PET-CT como elemento de control y seguimiento. Entonces se daban cuenta que dentro de una sola lesión había diferentes grados de respuesta del tumor. Y veíamos entonces imágenes como estas, fíjense, un hígado donde hay degeneración mixoide de una gran metástasis hepática, pero fíjense aquí de un pedacito que no respondió al imatinib. Esto se supone que son clones de células resistentes al imatinib. Pero, un momentico, porque tengo que sacrificar yo medio hígado cuando la gran mayoría de ellos está respondiendo al tratamiento. Se ideó entonces que, ¿por qué quitar todo el hígado? Voy a quitar nada más este pedacito que está aquí. Y quitando ese pedacito, dejo que el imatinib siga actuando en las clonas de células sensibles hasta el momento en el que ya no responda más. Pero limitamos la cirugía y vamos hasta el sitio exclusivamente donde estén los clones de células resistentes, los eliminamos y permitimos, porque es una enfermedad metastásica avanzada, que siga haciendo efecto el medicamento. Hasta esto hemos llegado y nos ha enseñado el GIS. Estos son algunos esquemas de tratamiento, están a la orden para la ubicación y colocación de las diferentes especialidades, cirugía, gastroenterología, etcétera, etcétera, para el tratamiento del GIS localizado, para el tratamiento avanzado o metastásico. Señores, esta es una frase anónima, lo que se ha omitido durante la cirugía del tumor primario se ha perdido para siempre. Hay que considerar siempre que la cirugía es el elemento primario y que nos puede dar, salvo excepciones, el mejor abordaje, la mejor información y el mejor pronóstico y sobrevida del paciente. Entonces, señores, en este juego macabro que tenemos entre la vida y la muerte y que a veces parece que se sentaran así en la cama estos dos señores a jugar con los monitores como si fuera un Nintendo, en este juego macabro de la vida y la muerte, donde terminamos siempre casándonos con el paciente. Y terminamos casándonos porque ellos van a estar con nosotros hasta que fallezcan. Tenemos que aprender a conocerlos, tenemos que aprender a manejar, tenemos que aprender a quererlos. En este matrimonio que se hace, donde a veces tenemos que tomar decisiones difíciles, muy complejas y bien complejas, siempre tenemos que pensar en ofrecerles lo mejor que podamos. Lo mejor que podamos, basado siempre en evidencias científicas, basado en lo que ha demostrado que funciona, sin dejar de tomar en cuenta que es gracias a las ideas y las improvisaciones que han habido grandes avances en la humanidad. Entender que nunca debemos rendirnos ante un GIS. Siempre tenemos opciones, siempre podemos hacer algo. Y si partimos de este principio y lo contextualizamos en nuestro ambiente actualmente, pensemos en que sí, definitivamente, la materia prima más valiosa de un país son sus estudiantes y sus profesores. Y señores, vengamos de donde vengamos, cualquiera sea nuestra universidad. Por cierto, yo vengo de aquí, de la Universidad del Zulia, por si no se habían dado cuenta. Vengamos de donde vengamos, entendamos, luchemos por ser mejores profesores, mejores alumnos y sigamos pensando en una universidad autónoma, independiente y que hable para todos. Señores, muchas gracias. Esta es la portada de mi hospital.